principal, Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del Gobierno, Rafael Jerez, oficial de Asesoría Legal, y Fernando García, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Iniciamos con Alejandro Cafati, quien le dará lectura a un comunicado. ¿Escuchan bien? Fuerte. Comunicado. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, ante la necesidad de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad que garantice el fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad jurídica en el país, a través de la instalación de una CICI independiente, comunica los siguientes dos puntos. Primero, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional en enero de 2022, Honduras cuenta con una puntuación de 23 sobre 100, ubicándose en la posición 157 de 180 posibles. De igual forma, el índice de Estado de Derecho 2021 de World Justice Project, en los factores de justicia civil y justicia penal, ubican al país entre el 10% de los países con el sistema de justicia civil menos accesible, libre de discriminación, corrupción e influencia indebida, y dentro del 3% de los países con el sistema de justicia penal menos eficaz. Esto ha representado una restricción significativa para la inversión y la generación de empleo. Segundo, que el actual gobierno de la República, como una de sus principales promesas de campaña, prometió a través del plan de gobierno asegurar el apoyo de las Naciones Unidas para fortalecer el circuito anticorrupción y crear la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICI. Tercero, que desde agosto, cuando la Cancillería de Honduras responde la propuesta del memorándum de entendimiento, luego de una queja formal y pública de las Naciones Unidas sobre la demora inexplicable del gobierno, la sociedad hondureña no ha tenido más información sobre el progreso en el avance de la solicitud, y actualmente no contamos con una fecha ni con la seguridad para instalar formalmente una CICI independiente en el país. Cuarto, solicitamos que el gobierno de la República agilice las acciones que sean necesarias para alcanzar acuerdos con la Organización Nacional de las Naciones Unidas a fin de instalar una CICI y fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, y así garantizar la seguridad jurídica que permitan a Honduras crear mejores condiciones en favor de todos los hondureños. Quinto, por tanto, el gobierno debe pronunciarse en términos claros sobre los puntos exactos que están deteniendo la firma del memorándum de entendimiento y cuáles son las acciones específicas que se tomarán para superar el silencio en las negociaciones. Honduras quiere una CICI independiente, no más demoras. Honduras, Tegucigalpa, MDC, 25 de octubre de 2022, COEP. El licenciado Fernando García, presidente ejecutivo de la ANDI, un comentario necesario. Buenos días a todos. Efectivamente, creo que es importante destacar que la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y todas sus organizaciones miembros, desde hace varios años estamos trabajando de manera coordinada y conjunta para combatir el flagelo de la corrupción y la impunidad en el país. Nosotros hemos dado pasos importantes con acciones concretas dentro de las actividades del Consejo, como ser el Código de Ética Empresarial, la Guía de Debida Diligencia y otra serie de actividades que tanto el COEP como las organizaciones que forman parte de él han venido dando a lo largo de estos años. Y consideramos que es pertinente poder seguir profundizando como Estado, como sociedad, en estas acciones de combate a la corrupción. Por tanto, es importante que las autoridades nos informen el estatus de esta solicitud y de esta, digamos, negociación que se tiene con Naciones Unidas para la instalación de una comisión que combata la corrupción y la impunidad en el país. El sector privado hondureño
el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y su junta directiva están de acuerdo con la instalación de esta instancia y por tanto queremos saber cómo va ese proceso y queremos también poder participar dando opiniones y conocimientos que tenemos para poder combatir también el tema de la corrupción en el país. Creo que es una situación que la sociedad hondureña ha estado reclamando y creo que debemos de hacerla de manera presta y con la participación de los diferentes actores de la sociedad de nuestro país. Gracias. Sí, buenos días a todos y a todas. Ustedes escucharon en la lectura del comunicado y también en las palabras del presidente de la ANSI, la prioridad y la posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con respecto a la CICI es no solo manifestar el respaldo para su llegada al país, sino también para que conozcamos cuáles son los alcances de la instalación de la Comisión en Honduras en términos jurídicos. En los últimos meses, en lo que se ha dado a conocer sobre los memorándums que se han intercambiado entre el gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas, no ha quedado lo suficientemente claro, y el comunicado lo menciona justamente, cuáles son los puntos en los que se ha detenido la negociación entre el Estado de Honduras y la Organización de Naciones Unidas, pero también la priorización del alcance que tendría la Comisión en el país, es decir, la figura de querellante adhesivo o acusador privado que ha sido objeto de debate. Definir eso va a ser muy importante para tener una comisión independiente. Y por otra parte, recordar que en la primera versión del memorándum que Naciones Unidas presentó al país, no solo puso como condición para la instalación de la comisión la proclividad del Estado de Honduras, es decir, la manifestación de la voluntad política, sino la generación de las condiciones previas para avanzar a la ratificación del convenio. Y esas condiciones previas dependen también del Poder Legislativo, de todos los decretos en materia anticorrupción que se tienen que abordar a nivel de reforma, derogación y aprobación. Entonces, el mensaje del Consejo Hondureño de la Empresa Privada es respaldar la instalación de la comisión, pero también que se generen esas condiciones en términos jurídicos para que la comisión pueda trabajar con la suficiente independencia y autonomía jurídica después de las lecciones aprendidas que dejó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, y también la experiencia que Naciones Unidas tuvo con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Iniciamos el periodo de preguntas y respuestas con el periodista Ricardo Castillo de Radio América. Fernando, el comunicado en pocas palabras que forma parte de la iniciativa privada para que llegue a nuestro país Efectivamente, el sector privado como principio y como estrategia está en contra de la corrupción y a favor de la transparencia. Y eso es no de ahora, sino de una situación institucional del sector privado y de las organizaciones que formamos parte del COE. Entonces, ese principio es clave, y obviamente todas las acciones que vayan encaminadas a combatir la corrupción y a mejorar la transparencia en el país y que estén en el marco de la institucionalidad y de los derechos humanos, nosotros las vamos a apoyar. Por eso es que hemos manifestado en su momento el apoyo a la MASI y en su momento el apoyo ahora a la CICI. Obviamente tenemos que conocer, como todos los hondureños, el detalle de lo que se pretende firmar para poder aportar en base a nuestro conocimiento sobre diferentes temas. El sector privado ha hecho una serie de actividades, como decía anteriormente, para combatir la corrupción, y tenemos también una serie de propuestas a través de diferentes gremiales para mejorar esos sistemas que funcionan en el país y que no son los idóneos, y que mejorándolos podemos también trabajar contra la corrupción y la impunidad. Entonces, sí apoyamos, pero queremos conocer qué es lo que se va a firmar, como debe de conocer todo el pueblo hondureño cuando se firme un acuerdo o un tratado internacional como sería este. Periodista Flavio Pavón de Hoy Mismo. esta incertidumbre que se vive en el país, sin ninguna repercusión en la familia de
situación en la cual la población ha estado muy presente, han habido marchas, han habido manifestaciones, se han organizado grupos. Es un tema de interés de la sociedad, por eso es que es importante que se le dé la información clara y pertinente a la gente para que la gente pueda tomar sus posiciones. Nosotros aparecemos mal en varios índices, aquí se han mencionado un par de índices, aparecemos mal en muchos índices. Obviamente el resultado de estos índices no es consecuencia del gobierno actual, esto es algo que se ha venido arrastrando, el gobierno tiene 9 meses ahora, pero para cambiar estos índices hay que tomar acciones ahora, y una acción importante para cambiar los índices en materia de corrupción y de transparencia sería precisamente la entrada en vigencia de esta comisión. Entonces, sí, el tener estas comisiones nos puede generar beneficios, aparte del apoyo puntual que se pueda dar a los operadores de justicia, pero también un beneficio hacia afuera en lo que es el clima de inversión, atracción de inversiones, y estas organizaciones se manejan de manera correcta. Y es pertinente también que la ciudadanía pueda tener claridad de situaciones como la impartición de justicia, que son altamente cuestionadas en el país. Esta situación de la CICI es muy importante, así como lo es la elección de la Corte Suprema de Justicia, que está el proceso iniciado, y la elección del fiscal general, que iniciará próximamente también. El fortalecimiento de la policía y de las demás instancias que operan justicia es fundamental para generar tranquilidad y estabilidad en el país en materia de cumplimiento del Estado de Derecho y combate a la corrupción. Entonces son importantes señales que debemos mandar a lo interno, a nosotros mismos, los ciudadanos de Honduras, como al exterior, para quienes estén interesados en invertir en el país o en fortalecer lazos de cooperación con nosotros. Sí, solo quiero agregar una parte de lo que usted mencionó, un concepto muy importante, sobre todo para el tema de la CICI, que es la certidumbre, ¿no? Don Fernando García menciona algo que es relevante, que es el proceso de selección de la Corte. Eso es un componente en paralelo que de hecho se menciona en el memorándum de entendimiento que intercambió el Estado de Honduras y Naciones Unidas. Pero parte de la certidumbre que se le tiene que garantizar a esta comisión, y que es oportuno que el gobierno pueda tanto comunicarlo y definirlo en colaboración con Naciones Unidas, es el tiempo que la comisión tendría para trabajar en el país y la condición con la que podría trabajar, porque es oportuno y necesario garantizar y blindar a la CICI de la volatilidad del contexto político, que no va a agotarse en este momento, ¿no? El otro año, como bien lo mencionó el presidente de la ANDI, hay procesos de selección que son de naturaleza política, y eso genera negociaciones, pero también un grado de conflictividad que hay que reducir, y por ende parte de la certidumbre que nosotros exhortamos que se genere tanto para el fortalecimiento del Estado de Derecho como para el funcionamiento de la CICI es garantizar que su funcionamiento pueda trascender de un periodo de gobierno, para no supeditar las acciones que la misión o que la comisión lleve a cabo en el país a un periodo de gobierno y por ende a un sector político en particular. Periodista Karen Mejía de TV Azteca. Muy buenas tardes. Y la consulta va orientada a que si continúa esta incertidumbre en cuanto al tema de la CICI en el país, ¿cuál podría ser el próximo escenario en Honduras en cuanto a la atracción de inversión extranjera? Bien, nosotros tenemos que mejorar en muchas cosas, y aquí se mencionan un par de índices que son el de Estado de Derecho y el de Transparencia, pero hay una gran cantidad de índices. Está el índice de competitividad global, el Doing Business, está también el índice de libertad económica. Hay una gran cantidad de índices que miden diferentes temas en el país, y desgraciadamente nosotros salimos muy mal colocados en la mayoría de estos índices. Insisto, esto no es consecuencia de 9 meses de gobierno actual, consecuencia de errores que se han venido tomando por años y por décadas. Pero para poder cambiar esos índices y que los inversionistas vean a Honduras como un potencial destino, es fundamental que trabajemos desde ahora en mejorar cada uno de estos indicadores. Cada índice tiene apunta a diferentes objetivos, pero al final todos concuerdan en una mejor operación del Estado y sus instituciones. Entonces, si nosotros mejoramos los índices de competitividad global, mejoramos el Doing Business, mejoramos el índice de libertad económica,
mejoramos el índice de transparencia, el índice de justicia, el índice de Estado de Derecho. Todos estos son los elementos que un inversionista que no conoce Honduras va a analizar antes de hacer una inversión en el país. ¿Por qué? Porque son índices que se elaboran por entidades independientes, apolíticas, y sirven para tomar precisamente este tipo de decisiones. Si a esto le sumamos los índices de las calificadoras de riesgo, pues el inversionista va haciéndose una idea de la viabilidad o no de invertir en Honduras. Por eso es importante que en el tema de corrupción, así como en los demás temas, trabajemos conjuntamente con el gobierno, con otros actores de la sociedad, y podamos impulsar esas reformas que se requieren en el país. Periodista Lili Valladares, de Canal 6. Muy buenas a todos. ¿Ustedes creen que es necesario que la presidenta Xiomara Castro, luego que tuvo esta reunión en su gira por Estados Unidos con Luis Almagro, secretario general de la OEA, porque todos se vieron imágenes y pues no salió al público, al pueblo hondureño, a dar a conocer detalles de esa reunión? Por eso es que están estas consultas y estas dudas que ustedes están hoy pidiendo detalles. ¿Creen que es necesario aún está tiempo ya de poder dar a conocer qué fue lo que platicaron y a qué logros o avances con la instalación de la CICI? Buenos días. A ver, si es con Luis Almagro la reunión, no es tema relacionado con la CICI. Recordemos que la MACI era una instancia que estaba adscrita a la Organización de Estados Americanos. La CICI se está haciendo la solicitud de que sea a través de la Organización de Naciones Unidas. Ahora, independientemente de lo que se haya podido discutir o no en esa reunión con el secretario general de la OEA, independientemente de que haya sido la presidenta Xiomara u otro funcionario, nosotros, insisto, estamos por el principio de transparencia, y todos los funcionarios públicos, y esto es importante que no nos lo quitemos nosotros de la cabeza y que los funcionarios también lo entiendan, todos los funcionarios públicos son empleados nuestros, así es, se les paga con nuestro sueldo, con nuestros impuestos, su salario. Entonces es fundamental que todos y cada uno de ellos en sus actuales, en sus acciones, nos informen, porque es lo lógico, que nos digan cómo está la situación. Obviamente hay situaciones muy particulares que sí pueden ser de naturaleza sensible y habrá que medir algunos tiempos, pero en términos generales yo creo que todo funcionario público está en la obligación de informar a la ciudadanía del quehacer de sus actividades. No sé qué tema trataron puntualmente con el secretario Almagro, pero creo que sí es conveniente que todos los funcionarios públicos, como principio general, informen de las diferentes actividades que desarrollan tanto al interior del país como en las visitas a otros países o instituciones que puedan realizar. Ingrid Sarmiento, de UNSB. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la opinión de la empresa privada ante que algunos sectores están preocupados por la llegada de la CICI al país? Bueno, yo no sé quiénes son los que están preocupados. Yo me encuentro gente en la calle y me dicen que quieren que venga la CICI. Algunos quieren que venga con dientes, dicen, otros dicen que con menos dientes, otros dicen que con esta particularidad de que le llame adhesivo, los que son muy duchos en materia jurídica, otros dicen que venga con fuerza. Yo creo que en términos generales la mayoría de los hondureños quieren, primero, que la justicia funcione en Honduras, y ven que la CICI puede ser un elemento que va a apoyar a que la justicia funcione en Honduras. Obviamente, la CICI no es garantía de nada tampoco, y la CICI va a estar integrada por personas que van a tener cosas buenas y cosas malas, y se va a regir por procesos. En este tema específico es el proceso del convenio y lo que contenga el convenio, y esos marcos, esos procesos pueden ser mejores o peores también. Entonces nosotros lo que debemos de estar velantes es que la justicia hondureña queremos que funcione de la mejor manera. Si la CICI puede contribuir, es bienvenido, y como ciudadanos debemos de procurar que las personas que integren la CICI sean las mejores personas para que hagan el mejor trabajo, y que los procesos que se definan en el convenio marco sean los mejores para que el trabajo que ellos hagan realmente tenga impacto ¿en qué? En la impartición de justicia. La CICI no es un fin en sí mismo, la CICI es un medio para alcanzar el fin. El fin es mejor justicia en el país, y pueden haber otros medios para alcanzar ese fin. Ya lo decía, la selección de los magistrados de la Corte Suprema,
el tema de la Fiscalía, mejorar estas instituciones, potenciar los operadores de justicia, la Secretaría de Seguridad en la parte de investigación, etcétera, etcétera. No es que una sola cosa va a mejorar todo de la noche a la mañana, pero ahí es donde nosotros como ciudadanos debemos de participar para estar atentos a lo que está ocurriendo y proponer las mejoras del caso cuando sea necesario. Quería agregar algo, licenciado Alejandro, capaz. Sí, quiero agregar algo en particular. El tema de la lucha contra la corrupción no tiene que ver en ningún asunto con temas ideológicos y peor aún con temas políticos. En ese sentido, y ya lo publicaba también nuestro presidente Ibrín en sus redes sociales, la principal necesidad de hoy de los hondureños es en materia económica, pero para solventar los aspectos económicos debemos fortalecer la institucionalidad, dar seguridad jurídica, y eso se hace a través de una efectiva y verdadera lucha contra la corrupción. De aquí es donde nace entonces nuestra preocupación hoy, a través de este comunicado expreso, de traer una CICI totalmente independiente que venga a investigar casos de corrupción y que venga a fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica, que al final del día son condiciones necesarias para generar inversión y crear nuevos puestos de trabajo, que son el problema principal de los hondureños en este momento. Última pregunta, el periodista Jeremías Bustillo del diario La Tribuna. Sí, buenas tardes al licenciado Fernando García. ¿Bajo qué condiciones el sector privado está apoyando la llegada de una institución como la CICI? ¿Y qué pasaría o qué hacer con aquellos obstáculos que se hablan? Está hablando de la ley de amnistías y del Código Penal y también de la ley de lavado de activos. Bueno, nosotros como sector privado no estamos poniendo condiciones. Quien ha puesto algunas condiciones es Naciones Unidas, pero nosotros como hondureños y como miembros de la sociedad hondureña queremos conocer lo que se va a firmar y, si consideramos pertinente, aportar también elementos de mejora, porque todo es perfectible. Entonces, el interés nuestro no es condicional, sino mejorar y que esto cumpla con el objetivo que hablábamos anteriormente de que haya justicia correcta en Honduras. Respecto a los requisitos que está poniendo Naciones Unidas, pues precisamente eso es lo que queremos que se nos aclare. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las trabas que hay? Porque se ha estado hablando de esto ya por 9 meses y queremos verificar si son salvables o son insalvables estas situaciones, y inclusive ver si podemos nosotros colaborar a que alguno de estos elementos pueda avanzarse. Pero quienes tienen que decirnos eso son precisamente los que van a firmar, que son el Estado de Honduras y la Organización de Naciones Unidas. Por eso es que nosotros consideramos pertinente que haya retroalimentación de ambos respecto a esta situación, a la sociedad, porque es un tema importante para todos. Muchas gracias, compañeros, por atender esta conferencia de prensa. Cualquier entrevista puedan hacer sin ningún problema. Gracias.